Bienvenido a un ejemplo sobre cómo factorizar un trinomio en la forma ax cuadrado más bx más c mediante la técnica de agrupación cuando a no es un factor común entre los tres términos. Así que aquí se nos pide factorizar 6y cuadrado menos 13y más 5. Para factorizar un trinomio en esta forma usando la técnica de agrupamiento, necesitamos encontrar dos enteros que llamaremos R, y S cuyo producto sea igual a AC donde A es el coeficiente del término de grado 2 y que es el término constante y cuya suma es igual a B, el coeficiente del término de grado 1. Así que de nuevo estamos buscando dos enteros, R y S cuyo producto es igual a B veces C y cuya suma es igual a B. Una vez que encontremos el valor de R y S, escribiremos el trinomio dado en la forma ax cuadrado más RX más SX más C. Y luego factorizar por agrupación. Entonces, esencialmente usamos los valores de RIS para reescribir el término de grado 1 como una suma o diferencia, mirando el trinomio dado. Observe que A es igual a 6, B es igual a 13 negativo, y que es igual a 5 positivo. Así que nuevamente estamos buscando dos enteros que tengan un producto de veces C. Bueno, a veces C es 6 veces 5, que es igual a 30, y también tiene una suma de B que es negativa 13. Observe cómo, porque estamos buscando dos enteros que tengan una suma negativa y un producto positivo, ambos enteros deberán ser negativos. Comencemos enumerando los pares de enteros negativos que tienen un producto de 30. Positivo, que sería negativo una vez negativo 30, negativo 2 veces negativo 15, negativo 3 veces negativo 10, y negativo 5 veces negativo 6. Nuevamente, estamos buscando dos enteros que tengan un producto de 30 positivo pero que también tengan una suma de 13 negativo, lo que significa que estamos buscando para los enteros negativo 3 y negativo 10. Nuevamente porque negativo 3 veces negativo 10 es igual a 30 positivo y negativo 3 más negativo 10 es igual a negativo 13. Entonces, dejemos que R sea igual a negativo 3 y sea igual a negativo 10. Y ahora usaremos el valor de RIS para reescribir el término medio como una suma o diferencia. Entonces escribiré el trinomio dado como 6y al cuadrado y luego escribiremos menos 13 y como menos 3 y menos 10 y todavía tenemos más 5 y ahora factorizamos esto usando el factor agrupando la técnica. Entonces ahora dividimos los cuatro términos en dos grupos, y ahora factorizamos el mayor factor común de la primera mitad, y la segunda mitad y deberíamos tener un factor binomial común. Factorizando 6 al cuadrado menos 3y el mayor factor común es 3y. Así que factorizaremos 3y, nuevamente solo a partir de los dos primeros términos, factorizamos 3y a partir de 6y al cuadrado, nos quedan 2y. Factorizamos 3y a partir de 3y negativos, nos queda 1 negativo, por lo que tenemos menos 1. Y ahora mirando negativo 10 y más 5, observe cómo el mayor factor común es 5. Pero si factorizamos 5 de 10 y negativo, nos quedamos con 2 negativo. Queremos factorizar un positivo de 2y, así que factoricemos 5 negativos. Entonces escribe menos 5, entonces tenemos el factor binomial restante. Factorizamos 5 negativos a 10 y negativos, nos quedan 2y. Si factorizamos 5 negativos de 5 positivos, nos queda 1 negativo y por lo tanto tenemos menos 1. Al observar estos dos productos, observe cómo tenemos un factor binomial común de 2 y menos 1. Entonces factorizaremos 2 y menos 1. Poner en estos dos productos. Observe cómo esto nos dejaría con 3 y menos 5, lo que nos da el segundo factor binomial. Entonces esta es la forma factorizada del trinomio dado. Sin embargo, antes de irnos, multipliquemos esto para verificar nuestro trabajo. En este momento sabemos que tendremos cuatro productos, 1, 2, 3 y 4. Entonces, 2 y 3 veces y es 6 y al cuadrado. 2 veces y negativo 5 es negativo 10 y o menos 10 y. Negativo una vez 3 y es negativo 3 o menos 3 y finalmente, 1 negativo 5 veces negativo es 5 positivo, entonces tenemos más 5. Combinando términos similares, observe cómo obtenemos 6 y cuadrados menos 13 y más 5 que sí verifica. Nuestra forma factorizada es correcta.
Espero que hayas encontrado esto útil.